Hola, yo soy Juan Pablo y a continuación les explicaré los usos y aplicaciones de la trigonometría en la ingeniería civil, en la ingeniería eléctrica y en la topografía. Bueno, en la topografía se puede determinar la altura de un edificio teniendo la base y el ángulo. Por ejemplo, la torre de Pisa fue construida sobre una base de arena poco consistente. Debido a ello, esta se aparta cada vez más de su vertical. Orientalmente tenía una altura de 54 metros de altura. Entonces lo que hizo un observador en 1990 fue situarse a 46 metros de la base de la torre y determinó un ángulo de elevación de 54 grados a la punta de la torre. El observador, para determinar el desplazamiento, aplicó la ley de los senos para determinar el ángulo de inclinación y la ley de coseno para determinar el desplazamiento de la torre, que se ha ido haciendo durante los años. Bueno, en la ingeniería eléctrica, como nosotros lo hemos hecho en clase, la trigonometría se aplica para conocer el comportamiento de series y señales, con lo que hemos visto en clase. Por ejemplo, las ondas de sonido y de señales de radio se utilizan sabiendo este comportamiento, y nosotros, como vimos en clase, se puede saber, por ejemplo, cuál es la función de seno y ver, por ejemplo, su amplitud, su rango, entre otras cosas. No. Las funciones trigonométricas tienen un papel muy importante en la ingeniería civil, ya que estas ayudan para determinar la medida de los ángulos y la medida entre las distancias de los diferentes ángulos. Por ejemplo, en un puente es muy necesario saber, por ejemplo, cuáles van a ser las medidas de los ángulos para ver la estabilidad del puente, por ejemplo, o para saber cuánto es la medida de un puente. Por ejemplo, podemos ver que este ángulo es de 90 grados y tenemos esta medida de la hipotenusa. Tenemos esta medida de la hipotenusa y tenemos también este ángulo. Con la ley de senos nosotros podemos sacar la medida de los ángulos restantes y de las cantidades. Hola, soy Mateo y hoy les voy a mostrar cuáles son las funciones de la trigonometría en la parte tecnológica de nuestra vida cotidiana. Pues la primera función en la tecnología que tenemos sería el uso de los espirales, que es una función trigonométrica al calcular la onda, en los suspensión de los carros. Por ejemplo, si tú tienes un resorte así contraído y tú quieres calcular cuánto es la expansión que puede tener, obviamente va a tener una onda aquí. Como podemos ver, esa sería la onda. Y si ponemos un plano cartesiano aquí para calcular la onda, sería más sencillo calcular esa parte. Esto lo saqué de una página llamada Geometría y Trigonometría, usos cotidianos. Y pues básicamente esto sería todo. Otro uso en la tecnología podría ser el de los misiles teledirigidos. Hagamos de cuenta que tenemos aquí nuestro misil y tiene como una cámara o un sensor. Con esta cámara lo que hace para calcular la distancia exacta es que calcula la distancia y es como si hiciera un triángulo rectángulo de la distancia del misil a donde tiene que llegar. Entonces se hace un teorema de Pitágoras, el cual sería, bueno, el cual vamos a representar con a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Entonces pongamos que esta es a, b y c. Entonces ya la cámara automáticamente calcula los tres ángulos para saber la distancia indicada. Bueno, y el último sería el de los celulares. Por ejemplo, tenemos un celular aquí con su antena y aquí tenemos otro celular con su antena. ¿Qué usaríamos unas funciones trigonométricas? Bueno, pues como saben, todas las ondas, obviamente, se pueden calcular con esta función trigonométrica que ya les expliqué con la del resorte. Y los celulares básicamente funcionan a base de ondas. Entonces, cuando tú llamas a otro usuario, se hace una onda hasta la otra antena. Entonces, las personas para hacer esto tienen que realizar ecuaciones, pues tienen que utilizar las leyes y las reglas trigonométricas para calcular la onda.
Y estos dos, el del misil y este, lo saqué de la misma página, la cual fue mataplicada.com. Gracias. Hola, mi nombre es Octavio Peña y me tocó explicar tres usos de las funciones trigonométricas vistas en clase que tengan un uso en la vida cotidiana, pero en el área de la naturaleza, así como están en la geografía, química, astronomía, física y en muchas otras áreas. Primero explicaré las tres aplicaciones de las funciones trigonométricas que encontré en el área de naturaleza, su respectiva fuente, un ejemplo y al final una representación gráfica sobre el mismo tema. Bueno, la primera aplicación que encontré fue en la geografía, como el cálculo de distancias que puedes deducir en un mapa, así como de ríos o la distancia entre algunas montañas, etcétera. Esto se puede hacer creando paralelos o meridianos para crear una circunferencia para poder deducir las distancias en un mapa. Este es el ejemplo que escogí, el cual serviría para medir la altura de la montaña. Otro ejemplo, en la astronomía, encontré que es fundamental. Se utiliza para calcular órbitas de los planetas, creando líneas imaginarias, para incluso saber la distancia de un planeta a otro con la intersección de sus órbitas. Un ejemplo sería el de esta imagen, en la que se puede ver cómo se puede calcular la distancia del Sol en un punto al final de su órbita. Y el último ejemplo, el que vemos más que nada en clase, vendría siendo en la física, el cual nos permite resolver muchos problemas simples hasta de mecánica avanzada. Encontré que las funciones trigonométricas tienen una función aquí muy importante con el pasaje de coordenadas polares, pero también nos pueden ayudar con nuestra vida diaria, como medir un edificio o un árbol con los datos que se requieren, como por ejemplo una sombra, un ángulo, etcétera. Yo toda esta información, estos tres ejemplos y de esta tres información, la saqué de la página academia.edu y tiene como título Funciones trigonométricas en la vida cotidiana. Muchas gracias, mi nombre es Octavio Peñireta.